El día de hoy el tema a tratar es el manejo nutricional en el trasplante hepático. Bueno, importante para iniciar la clase del día de hoy que la terapia nutricional es una parte integral del cuidado en el paciente post-trasplante. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta, como se había comentado en una de las clases anteriores de nutrición, lo importante que es la fase preoperatoria para realizar un diagnóstico oportuno de, digamos, el diagnóstico nutricional del paciente y poder iniciar una terapia temprana con el fin de mejorar su estado nutricional previo a la cirugía, teniendo en cuenta que aquellos pacientes severamente enfermos suelen cursar con desnutrición y quizás aquellos pacientes que se encuentran en un Child A, no tan enfermos o que tienen hepatocarcinoma, pueden tener sobrepeso o obesidad, por lo cual igual es importante mejorar su estado nutricional previo al trasplante. En cuanto a la fase postoperatoria, aguda, pueden presentarse diversas alteraciones a nivel de, digamos, de nuestros pacientes debido a la respuesta metabólica al estrés, la función del injerto, de acuerdo a cómo esté funcionando el injerto hepático, el manejo farmacológico y también por la presencia de diversas complicaciones que puedan presentar los pacientes. Por otro lado, en la fase posoperatoria pueden presentarse alteraciones igualmente, pero ya a nivel metabólico, donde vemos que la mayoría de los pacientes suelen presentar ganancia de peso importante al cabo de, digamos, unos meses e incluso años después del trasplante. En cuanto a la intervención preoperatoria a nivel nutricional, se realiza, como les comentaba, el manejo para poder mejorar su condición. Digamos que podemos tener pacientes con desnutrición moderada, desnutrición severa, dependiendo de la severidad y el estadio de la enfermedad, y también podemos tener pacientes con sobrepeso y con obesidad que cursen, muchos suelen cursar con sarcopenia. Entonces, la idea es poder tratar de mejorar su estado nutricional antes de la cirugía y también de esta manera, mediante el manejo nutricional, también podemos contribuir a disminuir, digamos, lo que es la frecuencia de las complicaciones y de las manifestaciones de la cirrosis, como la ascitis, la encefalopatía e infecciones. La intención también de este manejo preoperatorio es iniciar una mejoría en cuanto a los hábitos alimentarios en aquellos pacientes que lo requieran y contribuir a la calidad de vida mientras que se encuentran en la lista de espera. Bueno, en cuanto a la etapa post-trasplante propiamente, tenemos la etapa perioperatoria y la etapa postoperatoria tardía. En cuanto a la etapa perioperatoria, los aspectos que se deben tener en cuenta son, primero que nada, la función del injerto, el estrés postquirúrgico, la respuesta metabólica al estrés postquirúrgico, estado nutricional previo del paciente, también las manifestaciones clínicas, cómo va la ingesta alimentaria del paciente tanto previamente como ya posterior, al cabo de, digamos, de unos días después de la cirugía. También debemos tomar en cuenta qué inmunosupresión están recibiendo y qué otros medicamentos tiene el paciente, para clínicos, glucometrías y balance hídrico, así como también si presentan algún tipo de complicación. Y ya en la etapa posoperatoria tardía, los aspectos a considerar igualmente serían la inmunosupresión, digamos las diferentes dosis que puedan tener de estos medicamentos, así como otros medicamentos como hipoglicemiantes, antihipertensivos, entre otros. La ingesta alimentaria del paciente, que ya para lo que es el posoperatorio tardío, es decir, semanas, meses e incluso años, la tendencia es a un aumento de la ingesta alimentaria. Igualmente se deben tomar en cuenta los paraclínicos y glucometrías, las manifestaciones clínicas, la evolución del estado nutricional del paciente, que no siempre es el mismo y en general no es el mismo cuando el paciente egresa de la hospitalización del trasplante a cuando ya va transcurriendo más tiempo. Y si el paciente llega a presentar algún rechazo o complicaciones, igualmente se debe tener en cuenta. Lo que está descrito aquí a modo de resumen en esta gráfica es que en el manejo perioperatorio, pues la idea es seguir el protocolo ERAS en la medida que sea posible e iniciar la nutrición temprana, como ya les voy a explicar en las siguientes diapositivas. Y ya el manejo, digamos, a nivel del postoperatorio tardío es el manejo, prevención y manejo de las complicaciones metabólicas que pueda tener el paciente.
Una vez que se realiza el trasplante, en cuanto al manejo perioperatorio, lo que está descrito y lo que realizamos en nuestros pacientes realmente es un inicio de nutrición precoz dentro de las primeras 12 a 24 horas e incluso a veces un poco antes. Y se ha visto que la nutrición en comparación con solamente suministrar líquidos y electrolitos, pues ayuda a disminuir el riesgo de infecciones y de otras complicaciones, así como también pues sabemos que ya digamos que en este último año se ha estado realizando más el fast track y el paciente no pasa por UCI, pero en aquellos pacientes que sí pasan por UCI, que requieren ventilación mecánica, el inicio de la nutrición precoz nos puede ayudar a disminuir el tiempo del paciente con requerimientos de ventilación mecánica, así como disminuir también los días de estancia en UCI. Siempre debemos tener en cuenta, uno, que el paciente que es trasplantado de donante cadavérico, como es el caso de nuestros pacientes en la fundación, realmente es impredecible cuándo va a surgir un posible donante. Por ende, entonces, los periodos de ayuno que pueda tener el paciente previos a la cirugía realmente son variables y la idea entonces, o con más razón, es importante el inicio de la nutrición precoz para evitar ayunos más prolongados. También debemos tener en cuenta que muchos de estos pacientes que se encuentran en un Child B o Child C suelen tener ya una desnutrición y por lo tanto también un ayuno prolongado condiciona a que pueda deteriorarse más su estado nutricional, y aquellos pacientes que no tienen desnutrición, digamos que pacientes que vienen que cursan o que los recibimos con una falla hepática, por ejemplo, fulminante, que no tienen una desnutrición previa, o por ejemplo, un paciente con hepatocarcinoma que tenga sobrepeso o obesidad o se encuentre en Child A compensado, digamos que ellos sí se les podría dar un poco más de espera para el inicio de la vía oral. Está descrito que se podría esperar de 5 a 7 días, sin embargo, igualmente la intención y la idea es poder iniciar precozmente la nutrición y no esperar este tiempo. En cuanto a las vías de nutrición, la primera opción siempre va a ser la vía oral, siempre que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable y que el paciente, por supuesto, no se encuentre ventilado. En cuanto al inicio de la vía oral, primero es con una dieta líquida clara, que realmente es una dieta que es a tolerancia, es para vigilar la tolerancia del paciente en el postoperatorio, pero realmente no tiene ningún tipo de aporte nutricional. Por otro lado, digamos, la secuencia generalmente es una dieta líquida clara, posteriormente una dieta semiblanda y después ya una dieta de consistencia normal. Sin embargo, en ocasiones tenemos pacientes que requieren pasar, digamos, como por dietas intermedias, como lo que es la dieta líquida total o una dieta licuada, que ya es de consistencia, digamos, más espesa cuando el paciente tiene alguna disfagia o trastorno de la deglución. En cuanto a las características iniciales de la dieta, es una dieta fraccionada, se restringe la sacarosa tomando en cuenta que pueden cursar, y la mayoría cursan con hiperglicemias debido a la respuesta al estrés quirúrgico, perdón. Igualmente se restringen los alimentos crudos, tomando en cuenta la inmunosupresión que va a recibir el paciente, y se deja una dieta alta en fibra, ya que en los primeros días es usual que el paciente curse con estreñimiento. Además, también se realizan otros ajustes ya de acuerdo a cómo vaya evolucionando la ingesta del paciente, y en aquellos pacientes que vienen con un desacondicionamiento severo o con una hospitalización prolongada previo a la cirugía, puede requerirse valoración por fonoaudiología para establecer si es seguro o no el inicio de la vía oral y en qué tipo de dieta se puede suministrar. En cuanto a la nutrición enteral, es la segunda opción. Digamos que si en nuestro paciente no podemos iniciar de forma temprana la vía oral, sí está muy descrito iniciar nutrición enteral, que puede ser por sonda nasogástrica o por sonda avanzada, siempre teniendo en cuenta que, digamos, que el injerto se encuentre, por supuesto, funcionante, y en general se suele suministrar una fórmula que sea polimérica o hidrolizada, ya dependiendo de la ubicación de la sonda y dependiendo también de las manifestaciones que tenga el paciente, una fórmula que no tenga sacarosa con un adecuado aporte de proteínas y siempre tomando en cuenta los paraclínicos del paciente, las glucometrías, así como también los requerimientos nutricionales. Ya digamos que el inicio y el posterior incremento progresivo
progresivo, o sea, el posterior incremento de la nutrición se debe realizar de forma progresiva, de acuerdo a la evolución del paciente, a los paraclínicos, también la tolerancia, digamos, los residuos gástricos y las deposiciones que tenga el paciente, e igualmente, en general, no se inicia con la meta calórica el primer día, porque la idea también es evitar algún tipo de síndrome de realimentación. Después, posteriormente, cuando ya sea posible el inicio de la vía oral, en conjunto generalmente con fonoaudiología, entonces se define cuál es la consistencia más segura que puede recibir el paciente y se inicia el control de ingesta, los ajustes necesarios con el fin después de poder iniciar un suplemento vía oral y hacer el retiro de la sonda una vez que estemos seguros que el paciente ya está cubriendo gran parte de sus requerimientos nutricionales mediante la dieta vía oral. En algunos casos de desacondicionamiento severo que puedan requerir nutrición enteral ya más a largo plazo, prolongado, digamos, estos pacientes podrían requerir sonda de gastrostomía para la nutrición enteral. Y en último lugar, o digamos como tercera opción de nutrición, se encuentra la nutrición parenteral, que realmente no es como la primera opción que tenemos, tomando en cuenta que estos pacientes tienen un elevado riesgo de infección, tomando en cuenta que se encuentran inmunosuprimidos y pues la idea siempre para inicio de nutrición es primero poder utilizar el tracto gastrointestinal y si este no se encuentra funcionante o si no hay una adecuada tolerancia, ahí sí progresar a la nutrición parenteral. También tomando en cuenta que estos pacientes suelen tener sobrecarga de líquidos e igualmente si suministramos una nutrición parenteral, estaríamos sobrecargándolos más. Sin embargo, también debemos establecer como el riesgo-beneficio de los pacientes con el fin de que no se deteriore el estado nutricional. Y apenas podamos iniciar la vía oral, pues la idea es poder hacer el destete progresivo de la nutrición parenteral de acuerdo a cómo vaya la ingesta de nuestro paciente. En cuanto a los requerimientos nutricionales, se deben tener en cuenta estos aspectos que les muestro acá, que son los que ya he mencionado, pero también tener en cuenta que en el postoperatorio de trasplante, en general, el paciente suele cursar con pérdida de peso y con pérdida de masa muscular, entonces por eso con más razón es importante el inicio de la nutrición precoz, ajustado a sus requerimientos nutricionales y buscando cubrir realmente la totalidad, si es posible, del requerimiento para evitar este deterioro. En cuanto al requerimiento de energía o el requerimiento calórico total, de acuerdo a las diferentes referencias, pues podemos ver que se puede manejar entre 30 a 35 calorías por kilogramo por día o un 120 a 130% del gasto energético basal. Y pues si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, se debería reformular y quizás disminuir el aporte o esperar para el inicio de la nutrición. En cuanto al requerimiento de proteínas, estos pacientes suelen tener un hipercatabolismo marcado y a pesar de que no tengamos necesariamente valores de nitrógeno en orina, debemos anticiparnos a que estos pacientes en general tienen elevadas pérdidas de nitrógeno por orina, aproximadamente unos 200 gramos. Entonces, por eso podemos ver que los requerimientos nutricionales son más altos versus un paciente sano o versus un paciente que tenga algún otro tipo de patología. La idea es manejar entre 1.5 a 2 gramos de proteína por kilogramo por día y pues por supuesto tener en cuenta los valores de los paraclínicos, función renal, pero también la ingesta actual del paciente, ya que digamos, si es un paciente que cursa con alteración de la función renal, pero casi no está consumiendo proteínas o la ingesta de proteínas en la dieta es muy baja, en ese caso, aunque tenga alteración de la función renal, no deberíamos estar sacrificando, digamos, el aporte de proteínas porque el paciente sabemos que está en un hipercatabolismo marcado. Esta sarcopenia digamos, puede venir ya desde previamente al trasplante debido a la severidad de la cirrosis, pero por otro lado también sabemos que son pacientes que pueden desarrollar sarcopenia durante o déficit de masa muscular o sarcopenia en la hospitalización y esta sarcopenia no mejora al cabo simplemente de realizar el trasplante, sino que incluso puede durar meses o hasta está descrito que la sarcopenia puede durar incluso hasta un año, pues dependiendo del paciente. En cuanto a, digamos, también es importante tener en cuenta que los requerimientos que les comentaba, pues realmente es lo ideal que queremos suministrar a los pacientes. Sin embargo, la realidad es que en los primeros días los pacientes pueden tener o suelen tener dolor, suelen tener náuseas, distensión abdominal, un tránsito intestinal lento.
temor muchas veces a comer y también el estado funcional del paciente, que también influye en que no sea tan fácil cubrir en los primeros días los requerimientos nutricionales. Sin embargo, la idea es realizar siempre un proceso de educación continua al paciente y realizar los ajustes, también tomando en cuenta pues, preferencias, rechazos, intolerancias que nos manifieste. Y la idea es iniciar suplementación vía oral de forma temprana, sea con una fórmula polimérica o sea con un módulo proteico o combinando ambos. En cuanto a esta fase perioperatoria, también es usual que los pacientes presenten alteración del metabolismo de la glucosa con resistencia a la insulina, debido también al estrés postquirúrgico y a los medicamentos que estén recibiendo, como por ejemplo corticosteroides, tacrolimus, entre otros, así como también tenemos pacientes que previamente a la cirugía ya tienen una diabetes y esta diabetes a veces se pueda, digamos, descontrolar un poco o alterar un poco los niveles de glicemia que venía manejando previamente en el postoperatorio. Algunos pacientes pueden requerir insulina, no todos egresan con insulina de acuerdo a cómo vaya su evolución en cuanto al control metabólico y en cuanto a la dieta, con la dieta que los pacientes la dieta que manejamos a nivel intrahospitalario se restringe la sacarosa a modo de prevención y también la idea es que el paciente egrese con esta recomendación con el fin de evitar hiperglicemias igualmente en semanas o en meses posteriores y ya de acuerdo al estado nutricional del paciente, de acuerdo a la adherencia al plan nutricional, se van realizando los ajustes necesarios en la consulta. Importante también, así como les hablaba de la función renal cuando se encuentra alterada y tenemos un paciente desnutrido o que no tiene una ingesta apropiada de proteínas, también tener en cuenta que si bien queremos lograr un adecuado control metabólico, digamos, de la mano de endocrinología, pues también es importante evitar el deterioro nutricional del paciente y no realizar, digamos, restricciones que sean como más drásticas de lo que el paciente requiere, porque en ocasiones tenemos pacientes que son desnutridos y los objetivos no solamente son tener un adecuado control metabólico, sino también evitar el deterioro nutricional. Es importante también tener un monitoreo diario como solicitan los cirujanos, de potasio, magnesio, fósforo, ya que pueden existir anormalidades en cuanto a los electrolitos en el postoperatorio y esto se puede deber a los drenes que tienen los pacientes, a las pérdidas gastrointestinales, a, digamos, sobrecarga de líquidos, alteración de la función renal, o si el paciente está cursando con quizás un síndrome de realimentación, que no es tan frecuente, pero podría suceder. Por otro lado, digamos que en estas situaciones que les comento, podemos tener electrolitos que estén por debajo de los valores normales. Pero por otro lado también, digamos que si hay una alteración de la función renal, por ejemplo, podríamos tener también hipercalemia o podríamos tener hiperfosfatemia. Tomando en cuenta entonces los electrolitos que tiene el paciente, se realizan los ajustes en la dieta con el fin de poder contribuir a mejorar estos valores. Sin embargo, eso siempre debe ir de la mano con el manejo médico. Y en el caso de que tengamos un paciente que curse con síndrome de realimentación, que en general no es tan usual en nuestros pacientes, igualmente en caso de que lo tuviéramos, esta situación, es importante el monitoreo diario de electrolitos, revisar el aporte que le estamos suministrando. Quizás a veces tenemos que retroceder un poco en el aporte y ya después ir progresando, digamos, de forma muy paulatina, vigilando siempre cómo van los niveles de electrolitos. Y este es un cuadro, digamos, resumen de lo que ya les venía comentando. Ahora, tomando en cuenta que estos pacientes se encuentran recibiendo tratamiento inmunosupresor, es importante que sepamos que estos pacientes suelen tener de un 15 a 20% más de susceptibilidad a enfermedades transmitidas por alimentos que un paciente que no se encuentre inmunosuprimido, por lo cual se inicia siempre educación desde la hospitalización y posteriormente en la consulta sobre adecuada higiene y manipulación de alimentos, teniendo en cuenta que la mayoría de las enfermedades que se puedan presentar por este motivo son cuando hay una ingesta de, por ejemplo, proteínas sin una adecuada cocción o que se encuentren crudas o que no haya una higiene, un lavado adecuado de las frutas, de los vegetales o consumo, digamos, de lácteos que no son pasteurizados. Los inmunosupresores, si bien el paciente
por supuesto que debe tomarlos para evitar el rechazo del injerto, también tienen ciertos efectos adversos y si bien el trasplante sabemos que la intención del trasplante es mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar también y que tenga muchos años más de vida, pues también siempre es importante explicarle al paciente digamos, los efectos secundarios o los efectos adversos que pueden tener debido a la inmunosupresión, entre los que se encuentran el aumento de la ingesta y del apetito, una ganancia de peso que suele ser rápida, dislipidemia, hiperglicemias o diabetes y riesgo de hipertensión arterial. Todo esto va a condicionar entonces a un mayor riesgo de que el paciente presente un síndrome metabólico, pero también es fundamental siempre la intervención por parte de nutrición, porque digamos que estos efectos que pueden tener estas manifestaciones que pueden tener los pacientes no solamente son secundarias a los inmunosupresores, sino también son secundarios a que el paciente tiene una dieta más bien con tendencia a la dieta occidental, en la medida que el paciente ya va recuperándose y se va sintiendo pues mucho mejor con respecto a cuando se encontraba en lista de espera. Por eso es importante entonces una intervención temprana por parte del grupo interdisciplinario con una educación continua. El paciente, la idea es llevarlo hacia, si no tenía unos hábitos adecuados previos a la cirugía, llevarlo hacia hábitos y estilos de vida saludable, con una dieta apropiada de acuerdo a los requerimientos del paciente, así como también fomentar realizar ejercicio y también muy importante pues la conciencia que tenga el paciente, el interés que tenga el paciente, la adherencia a todo el tratamiento, no solamente farmacológico, sino también nutricional. En cuanto a los medicamentos inmunosupresores que se suelen utilizar, bueno, ya todos los conocemos y aquí digamos que es un cuadro resumen sobre el mecanismo de acción, efectos adversos y lo que hay que monitorear, digamos, en diferentes parámetros. Pero, digamos, hablando un poco de la interacción fármaco-nutriente, la ciclosporina, por ejemplo, tiene interacción con el jugo de pomelo de toronja, que realmente no es algo que se acostumbra a consumir de forma frecuente en Latinoamérica, sin embargo, igualmente se le explica al paciente. Y en cuanto al tacrolimus, puede tener interacción igual con el jugo de toronja y también con la granada. Por supuesto, también el paciente no debe consumir alcohol. Hay algunas referencias que también hablan de interacción, por ejemplo, con el jengibre, con la cúrcuma, a tener en cuenta. Digamos, las manifestaciones, a modo de resumen, que pueden presentar por la inmunosupresión son las alteraciones del metabolismo lipídico y estos son secundarios al efecto de algunos inmunosupresores como corticosteroides, como tacrolimus, ciclosporina, entre otros, y también porque el paciente, como les comentaba, en la medida que se siente mejor, incrementa la ingesta y en general esta ingesta suele ser a expensas de grasas saturadas, trans y de carbohidratos, tanto de absorción lenta como absorción rápida. Entonces tenemos que la alteración del metabolismo lipídico representa un factor de riesgo cardiovascular y es importante siempre la intervención nutricional en cuanto a la dieta con una restricción de grasas saturadas y trans, un control de carbohidratos de lenta y de rápida absorción. También es necesario un adecuado aporte de fibra en la dieta, consumo de proteínas que sean magras y por supuesto el ejercicio. En general la dislipidemia digamos que si bien es súper importante el tratamiento nutricional, muchas veces los pacientes también suelen requerir manejo farmacológico para mejorar estos valores. Sin embargo, la idea es poder, digamos, en algún momento, de acuerdo a la evolución del paciente, poderlo ir destetando de medicamentos o evitar inicio de medicamentos. Por eso es importante siempre la prevención para evitar que se eleven estos valores. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, es importante tener en cuenta que hay una ganancia que en general suele ser bastante rápida de acuerdo a la adherencia a la ingesta del paciente y se suele presentar entre el 60 y el 70% de los pacientes trasplantados. Esto puede ir desde el segundo mes
en adelante, digamos, y ya para el sexto mes, el paciente que había perdido peso previo a la cirugía ya ha ganado ese peso que perdió, por ejemplo, en el caso de los pacientes desnutridos, y ya después incluso puede ir sobrepasando esta ganancia de peso. Esto se debe a mejoría del apetito, evidentemente, restricciones, digamos que en la dieta cuando tenemos pacientes con cirrosis Child B, Child C que han tenido ascitis, que han estado severamente enfermos con encefalopatía, vienen con algunas restricciones que si bien tratamos de que no sean tan extensas previos a la cirugía porque estamos en un plan de nutrirlos, son pacientes que ya después de la cirugía se sienten mejor, ya no tienen ascitis, encefalopatía y la tendencia es al incremento de la ingesta tanto calórica como proteica. De hecho, había leído en alguna referencia que comentaban que, digamos, que un paciente, por ejemplo, previo a la cirugía puede estar consumiendo unas 27 calorías por kilogramo por día y ya después del trasplante pueden llegar incluso a consumir 32 calorías por kilogramo por día, al igual que, digamos, que ahí ya podríamos estarnos excediendo incluso de los requerimientos del paciente. Y también, por otro lado, también se ve aumento de la ingesta de proteínas. También suele deberse esta ganancia de peso a que el paciente retoma sus actividades laborales, a que digamos que después de que vienen a las terapias físicas que son en la fundación, digamos que ya después suelen cesar el ejercicio o a disminuir la frecuencia, a disminuir el tiempo por diversos motivos. También la ganancia de peso, por supuesto que es por mayor ingesta de grasas y de carbohidratos, pero también obviamente esto viene secundario un poco a los recursos económicos que pueda tener el paciente, donde la tendencia de la dieta latinoamericana suele ser un predominio en general de carbohidratos y de grasas en la dieta, más de los requerimientos. Por otro lado, también puede influir en la ganancia de peso el estado de ánimo, ya que el estado de ánimo de los pacientes puede ser muy variable después de la cirugía. Por ende, entonces, hay que dirigir los esfuerzos hacia la prevención y también el manejo, siempre estableciendo estilos de vida saludables. Es súper importante la educación, no solamente que brindemos desde nutrición, sino también de todo el grupo interdisciplinario, estableciendo, digamos, en la consulta nutricional una dieta hipocalórica con la restricción de carbohidratos necesaria, de acuerdo al estado nutricional del paciente, con un aumento de la ingesta proteica. Asimismo, también es importante el ajuste de los medicamentos en la medida que se pueda ir disminuyendo la dosis de inhibidores de calcineurina y de corticosteroides hasta ya poder llegar a unas dosis más bajas. Igualmente es importante el seguimiento continuo de nutrición, ya que no es igual el estado nutricional del paciente cuando egresa de la hospitalización a como lo podamos ir viendo en la consulta. Otro de los efectos adversos de los inmunosupresores son la osteopenia y la osteoporosis. Por ende, estos pacientes deben recibir suplementación de calcio y vitamina D, así como también incorporar fuentes de calcio en la dieta, entre 1000 a 1300 miligramos por día, que serían unas 3 a 4 raciones más o menos de lácteos. También hay otras fuentes de calcio, como por ejemplo los granos, por ejemplo algunas verduras. Y evitar, por ejemplo, el consumo de cafeína, digamos que en dosis muy altas en concomitancia con la ingesta de lácteos para evitar influir en la absorción de este nutriente. En cuanto a la diabetes que se puede presentar en estos pacientes, es una incidencia aproximadamente del 7 al 33% y en general suele ser mayor la incidencia en aquellos pacientes que tienen más de 45 años. Importante igualmente los cambios en los estilos de vida que tenga el paciente, la pérdida de peso, cambios en la dieta y el ejercicio de moderado a, digamos, progresivamente intenso. Pueden requerir ajustes de los inmunosupresores, así como hipoglicemiantes orales e insulina. Igualmente hay algunos medicamentos que pueden tener efectos nefrotóxicos y pueden alterar entonces la función renal de acuerdo a los valores de creatinina que tenga el paciente. Si esa creatinina va en ascenso, deberíamos estar haciendo también ajustes en cuanto al aporte de proteínas, también moderar la ingesta de sodio y fomentar una adecuada hidratación y también tener en cuenta cuáles son como esas creatininas basales o las creatininas que suele manejar el paciente y de acuerdo a eso determinar si es necesario estar restringiendo mucho las proteínas o si nos podemos manejar como en una ingesta de proteínas como un poco estable, tomando en cuenta cómo va la creatinina en los controles médicos del paciente.
También pueden cursar con hipercalemia debido igualmente a efecto de los inmunosupresores y ahí la educación va dirigida a moderar o a restringir la ingesta de alimentos que tengan un alto contenido de potasio y aumentar también la ingesta de fibra, ya que en general la hipercalemia por parte de los médicos se suele manejar con poliestireno y este medicamento puede ocasionar estreñimiento. Por ese motivo, igualmente, además de todos los beneficios que tiene aumentar la ingesta de fibra en la dieta, se debe fomentar este aspecto. También estos pacientes pueden cursar con hipomagnesemia, por lo cual requieren suplementación y también ajustes en la dieta. Sin embargo, digamos que las fuentes de magnesio principales en la dieta son los frutos secos, que sabemos que quizás no es cómodo el acceso de todos los pacientes. Por eso, igualmente, para poder corregir la hipomagnesemia, no nos vamos a basar únicamente en el manejo dietético, sino también en la suplementación que ellos deben recibir en el post-trasplante. Para finalizar, importante la actividad física, que realmente tiene igual de importancia que la dieta. La idea es poder, y así como se realiza a nivel de hospitalización, de fomentar siempre que el paciente haga sus sesiones de fisioterapia, así como también cuando el paciente egresa. Igualmente, después de que culminan con estas 10 sesiones de fisioterapia, siempre es importante que continúe realizando actividad física. Se recomienda de 150 a 300 minutos de cardiovascular a la semana, yéndonos más, si es posible, hacia los 300 minutos, más 15 a 20 minutos, digamos, unos 2 o 3 días a la semana de ejercicios anaeróbicos de resistencia. Y ya después, posteriormente, en la medida que pasa el tiempo, pues también ejercicios de fuerza. Esta actividad física es fundamental de la mano con una ingesta adecuada de proteínas para mejorar esta sarcopenia que, como les comentaba, puede durar por varios meses después del trasplante. También importante para evitar la ganancia de peso o disminuir peso en aquellos que ya están cursando con sobrepeso o obesidad. También para contribuir al control metabólico, disminuir el riesgo de esteatosis hepática y reducir el riesgo cardiovascular. Y ya en caso de aquellos pacientes que presenten complicaciones como rechazos, infecciones, que requieran hospitalizaciones posteriores a la cirugía, igualmente se realizan los ajustes necesarios en la dieta, así como también si tenemos, por ejemplo, un paciente que curse con algún tipo de patología oncológica posterior al trasplante, podemos tener quizás otra vez un paciente que se encuentre en desnutrición y en este caso necesitaríamos nuevamente iniciar suplemento vía oral para cubrir sus requerimientos. Digamos que es el resumen de todo lo comentado y como conclusiones, entonces es importante siempre realizar, pues es necesaria una evaluación nutricional temprana previo a la cirugía con el fin de mejorar su estado nutricional, así como también el seguimiento diario de los pacientes en el postoperatorio, tanto inmediato, mediato y tardío. También debemos tener importante el inicio de la nutrición precoz en nuestros pacientes posterior a la cirugía, tener en cuenta que hay alto riesgo de manifestaciones o de alteraciones metabólicas y de ganancia de peso, por lo cual los esfuerzos deben ir orientados, si bien es un desafío bastante importante, porque generar esta conciencia de la adecuada adherencia a la dieta no es fácil. La idea es que siempre vayamos orientados hacia mejorar estos aspectos en nuestros pacientes. Importante la modificación de los estilos de vida, siempre individualizar de acuerdo a los requerimientos del paciente. Y si bien y tener en cuenta que la intención del trasplante es mejorar la calidad de vida, los años de vida del paciente, pero para esto es importante la adherencia que ellos tengan y el apoyo también del grupo interdisciplinario. Eso es todo, muchas gracias.